aquí estamos. Yo voy a escribir aquí regla de la cadena. Y voy a anotar un ejemplo. Supongamos que en este ejemplo yo tengo una función f de x que es igual. Voy a escribir a la raíz cuadrada y voy a escribir aquí una función y voy a escribir aquí la tangente de 3x elevado a la 7. Bueno, si ustedes prefieren, pueden quitar los paréntesis porque saben que este es el ángulo. Si nosotros vamos a calcular la derivada de la función, uno tiene que comenzar a leer y ver. Resulta que aquí está la raíz. Entonces esa es mi primera función. Después dentro de la raíz aquí está la tangente. Esa va a ser mi segunda función. Y después en el ángulo va a haber otra función que es este polinomio de un solo término, que es 3x elevado a la 7. Quiere decir que cuando yo derive, primero derivo la raíz, después la interna tangente y después la interna 3x a la 7. En otras palabras, uno viene y dice f, ya va, f derivado va a ser igual. La derivada de la raíz, sabemos nosotros que la derivada de la raíz es 1 dividido entre 2 veces la misma raíz. Se escribe igual. Multiplicado por la derivada interna de la segunda función que está aquí. Entonces ustedes abren un paréntesis y dicen la tangente. Voy a quitar este paréntesis y escribir un corchete que es lo recomendado. La tangente de 3x a la 7, cierro y le coloco la derivada. Voy a escribir más acá porque me quedé muy pegado. Así que me está quedando que la derivada de la función va a ser igual. Paso mi línea de fracción, escribo el 1, escribo el 2, escribo la raíz, escribo la tangente y fíjense que esa primera parte está toda igual. Cuando yo voy a derivar aquí la tangente, yo digo la derivada de la tangente es por secante al cuadrado del mismo ángulo. Pero ahora yo tengo que multiplicar por la otra derivada interna, la tercera, es decir, multiplicado por 3x a la 7 y yo lo derivo. Es decir, aquí está la primera derivada interna, que lo estoy abreviando con DI. Y aquí está la segunda derivada interna. Y eso lo tienen que ver ustedes, para que no les falte nada. Ahora, cuando yo voy a escribir mi función f' de x va a ser igual. Yo paso mi línea de fracción, escribo el 2, escribo la raíz, escribo la tangente, escribo su ángulo y arriba, esta secante está multiplicando, quiere decir que al multiplicar por 1, aquí me queda la secante al cuadrado de 3x a la 7. Y aquí voy a multiplicar por esta derivada. Si sacamos la derivada, aquí es múltiplo constante y potencia. Es decir, 7 por 3 es 21. Perdón. 7 por 3 es 21. X elevado. Como está elevado a la 7, le resto 1 y me queda 6. Ya aquí ya no se puede simplificar. Lo pudiéramos dejar hasta aquí y ya tenemos la derivada de la función. Entonces fíjense, ¿no? Que cuando yo voy a derivar una función, veo la de afuera, luego la que está dentro y luego la que está más adentro. Vamos a considerar cuando hay dos funciones, ¿ok? Y voy a colocar aquí, por ejemplo. Y vamos a escribir otro tipo de función. Vamos a suponer que yo ahora voy a calcular,
Vamos a ver de qué manera podemos calcular otra. Ya. Vamos a suponer que yo tengo la función g de x y digo, esto va a ser igual. Vamos a utilizar ahora el arco tangente y voy a escribir aquí 2x a la 3. Y eso lo voy a multiplicar yo por el logaritmo natural y voy a escribir el mismo argumento aquí, 2x a la 3. Quiere decir que cuando yo derivo el arco tangente, tengo que fijarme que internamente tengo esto. Y que cuando yo derivo el logaritmo, internamente tengo otra función. Ahora, observemos que aquí yo tengo una función, aquí yo tengo una función. Quiere decir que yo tengo que aplicar aquí la regla del producto. Cuando yo aplico la regla del producto, entonces me va a quedar que G' aplicado a X va a ser igual. Abro un corchete y digo, arco tangente de 2X elevado a la 3, lo cierro y lo derivo. Todo eso lo va a multiplicar al logaritmo de 2x a la 3, más el arco tangente de 2x a la 3 igualito, multiplicado por el logaritmo de 2x a la 3, cierro y derivo. Cuando yo voy a derivar el arco tangente, yo necesito una fórmula. Y cuando yo voy a derivar el logaritmo, yo voy a hacer otra fórmula. Entonces yo voy a recordar las fórmulas acá. Fórmulas. Las fórmulas que vamos a utilizar. Resulta que si yo tengo el arco tangente de x, aquí el x vale 2x a la 3, pero aquí es x, y yo toda esta expresión la estoy derivando, siempre la derivada del arco tangente es 1 partido entre 1 más el argumento que yo tengo aquí elevado al cuadrado. Si yo ahora tengo el logaritmo de x y yo lo voy a derivar, eso siempre va a ser 1 sobre el argumento de la función. El argumento aquí vale 2x a la 3. Quiere decir que si yo aplico esta fórmula aquí y yo aplico esta fórmula aquí, yo voy a obtener entonces que la función g' derivada va a ser igual 1 dividido entre 1 y le voy a sumar el argumento al cuadrado, es decir, 2x a la 3 y lo tengo que elevar a la 2. Pero tengo que multiplicar por la derivada interna y la derivada interna aquí es 2x a la 3 derivado. Todo eso lo multiplico por el logaritmo de 2x a la 3 y aquí le sumo el arco tangente de 2x a la 3 y multiplico por la derivada del logaritmo. Pero la derivada del logaritmo, si nosotros vemos la fórmula, es 1 dividido entre su argumento. Pero tengo que multiplicar por la derivada interna. Y la derivada interna es 2x a la 3 derivado. Como esto es un producto, yo puedo escribir esto arriba de esto. Es decir, que g' de x va a ser igual. Paso una sola línea de fracción. La derivada de 2x a la 3 es 3 por 2 es 6 y me queda 6x al cuadrado por el logaritmo de 2x a la 3. Este logaritmo es el que está aquí. Y abajo me queda que eso es 1 más 2 a la 2 es 4 y x a la 3 a la 2 es x a la 6 porque los exponentes se multiplican. Luego me queda más el que va aquí. Entonces aquí me queda el arco tangente de 2x a la 3 que multiplica. Cuando yo derivo acá, me vuelve a aparecer entonces 6x al cuadrado sobre 2x a la 3. Y comenzamos a simplificar lo que se pueda simplificar.
Si yo divido 6 entre 2 me va a quedar 3. Y si yo simplifico 2 con 2 de este me queda 1. Es decir que finalmente, cuando yo tenga la función g' de x, esto me va a dar como resultado. Escribo mi línea de fracción. Aquí no puedo simplificar nada. Entonces me queda 6x al cuadrado que multiplica el logaritmo. Abro un paréntesis y digo 2x al cubo. Este es el argumento. Este es el argumento del logaritmo. ¿Ok? Este que está aquí. Todo dividido entre 1 más 4x a la 6. Más, aquí yo puedo escribir una sola línea de fracción y ver que abajo lo que me quedó, porque al simplificar 6 con 2 me queda 3, lo único que me queda en la parte de abajo es x. Y arriba, ¿qué me está quedando? 3. Ya aquí ya no se puede simplificar nada. Es decir que pudiéramos decir que hasta aquí llega la derivada. Esto lo hago con la finalidad de que ustedes recuerden cómo se hace la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque en la prueba yo les voy a preguntar ejercicios donde, por ejemplo, yo les puedo colocar así y les doy varias opciones para que ustedes escojan cuál es la respuesta. Entonces ustedes tendrían que hacer todo este desarrollo que estoy marcando aquí en su cuaderno y luego escoger la respuesta correcta. Profe, Sí, ¿cómo no? el 3 no está multiplicado por el arco tangente. Ah, me faltó el arco tangente, sí. Tiene razón, señorita. Bueno, entonces vamos a arreglarlo aquí. Me faltó. Sí, aquí está. No sé por qué lo dejé afuera. Entonces yo, este 3 que está aquí lo voy a colocar adelante. Y aquí vamos a colocar el arco tangente de 2x a la 3. Muy bien, señorita. Me había faltado un término. Gracias por recordármelo. Vamos a colocar aquí continuación. De las aplicaciones. Esta parte vamos a subrayarla porque, como les dije, tenemos que separarla de esto porque es algo bien importante. Vamos a recordar algo. Resulta que yo tengo una función f de x y yo le puedo hallar su primera derivada y le puedo hallar su segunda derivada. Pero por ahora, ajá, En la tableta que está usando puede trabajar con menos zoom. ¿puede entrar? Trabajar con menos zoom. No le entiendo, lo que pasa es que no escucho bien, discúlpeme. Que si puede trabajar con menos zoom. No, ¿por qué? No, o sea, no se puede achicar la pantalla, como para que el ejercicio quede todo en una plana y nosotros podamos ir viendo todo el desarrollo. Es decir, usted me dice que hagamos, por ejemplo, que hagamos esto. Abajo. ¿Así? Sí, algo así. Sí, sí se puede. Lo que pasa es que me es muy forzado para mí escribirlo. Por eso yo lo dejo, por ejemplo, yo lo puedo poner más pequeño, miren. Y aquí se ve todo el ejemplo. Pero para mí es más complicado escribir aquí pequeñito, ¿entiendes? Pero vamos a intentarlo, ¿ok? Vamos a darle un poquito más a esto. Vamos a continuar con las aplicaciones aquí. Nosotros habíamos visto en la clase pasada que si yo tenía una función f' de x y esa función era positiva en un intervalo, eso iba a implicar de que la función f de x crece. Que la función crece en ese intervalo. También habíamos visto que si yo tenía una función f de x derivada, pero esta vez era negativa en un intervalo, entonces la función en todo caso no crecía
sino que era decreciente, decrece. ¿Dónde? En ese intervalo. Y ustedes dirán, profesor, ¿y cómo conseguimos nosotros esos intervalos? Recuerden que nosotros habíamos dicho que f' de x lo íbamos a igualar a 0. Y eso se hacía con la finalidad de encontrar, ¿qué cosa? Los puntos críticos. Y los puntos críticos me iban a permitir a mí encontrar después los intervalos. También nosotros vimos en esa expresión de que si yo tenía... Ya, déjenme quitar este celular de aquí. De que si yo también tenía, por ejemplo, a la derivada de la función f' de x, y esa derivada que estaba aquí pasaba de ser signo positivo a ser signo negativo, es decir, la derivada pasaba de ser de más a menos, de un intervalo a otro, por medio de un punto x igual a c, entonces la función original iba a tener un máximo. ¿En dónde? En el punto x igual a c. Y de igual forma, si la función f' de x pasaba de menos a más, entonces en ese punto x igual a c, que era común entre los dos intervalos, la función f de x iba a presentar un mínimo. ¿Qué otra cosa se veía aquí? Aquí también se iba a ver de que si yo tenía la función f' de x y esta no cambia de signo, en el valor x igual a c de un intervalo a otro, la conclusión de esto es que la función f de x no tiene máximo ni mínimo. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Déjenme aumentar un poquito aquí porque me está costando mucho escribir así. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que yo les doy una función y les digo, bueno, vamos a considerar la función f de x igual a x elevado a la 3 y yo le sumo 48 partido en x. Y les está pidiendo acá dónde crece, dónde crece, dónde decrece, dónde hay máximo y dónde hay mínimo. Entonces ponemos interrogación por acá, interrogación por acá. Ponemos interrogación por acá, interrogación por acá. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Nada, tengo que aumentarlo un poquito más. Me es muy difícil escribir así. Entonces aquí ustedes decían, bueno, yo tomo la función f de x y la derivo. Quiere decir que yo tomo x a la 3 y lo voy a derivar. Y tomo el número 48 partido en x y también lo voy a derivar. Cuando yo derivo acá, yo digo entonces que f' de x va a ser igual. ¿Cuánto vale la derivada de esto? 3x a la 2. ¿Y cuánto vale la derivada de esto? Tengo que abrir un paréntesis, escribir una línea de fracción y aplicar la regla del cociente. La regla del cociente dice, tome el denominador y escríbalo al cuadrado. Tome el numerador y derívelo. Multiplíquelo por el denominador sin derivar. Luego coloque menos. Vuelva a colocar el numerador y luego multiplique por el denominador derivado. Por supuesto que cuando yo estoy aquí, yo puedo decir que f' de x va a ser igual. Este continúa como 3x cuadrado. Pero aquí, si nosotros vemos, la derivada de este que está aquí me está dando 0, porque es una constante. Quiere decir que lo único que me queda aquí es menos, y menos por más es menos. La derivada de este x que está acá me da 1. Quiere decir que 1 por 48 me queda 48. Y abajo me queda x al cuadrado. Quiere decir que finalmente ya conseguí la derivada, donde yo voy ahora a determinar los puntos
críticos. Cuando yo estoy acá que voy a determinar los puntos críticos, el procedimiento era el siguiente. Yo tomaba la derivada de la función y la iba a igualar a 0. Esa iba a implicar de que el 3x al cuadrado menos el 48 sobre x al cuadrado lo iba a igualar a 0. Aquí esto lo íbamos a resolver. Entonces, al resolver esto, como es una diferencia, me queda 3x elevado a la 4, al multiplicar x cuadrado por x cuadrado, menos el 48, y todo eso quedaba dividido por x al cuadrado. Y eso me daba 0. Aquí yo podía factorizar. Voy a colocar aquí factorizar. Y sacaba factor común 3 que iba a multiplicar a x a la 4 menos 16. Y todo eso dividido entre x al cuadrado. Eso sigue siendo 0. Ya cuando estoy aquí, yo puedo dividir toda esta expresión por 3. Y lo divido por 3 para eliminar este 3. De donde finalmente yo obtengo x a la 4 menos 16. Todo dividido entre x al cuadrado igual a 0. Y aquí es donde yo voy a analizar prácticamente los puntos críticos. Entonces, ¿qué son los puntos críticos? Lo voy a anotar por acá. Puntos críticos. Los puntos críticos es donde se anula la derivada. Como ya no me alcanza aquí espacio, me voy a otro. Entonces, los puntos críticos donde se anula la derivada o no existe la derivada. Entonces uno viene y dice, para que se anule la derivada, el numerador x a la 4 menos 16 tiene que ser 0. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo puedo resolver esto? Aquí aplico diferencia de cuadrado. Entonces me queda x al cuadrado menos 4, que va a multiplicar a x al cuadrado más 4. Y eso es igual a 0. Pero si ustedes ven este producto, esto no se hace 0. Lo único que se puede hacer 0 es esto que está aquí. Eso implica de que x al cuadrado menos 4 es el que se va a hacer 0. Eso va a implicar de que x al cuadrado es igual a 4. Y eso va a implicar de que x va a ser igual a más menos 2. Resulta que aquí, en esto, ya conseguí 2 puntos críticos. ¿Cuál es el otro punto crítico que voy a necesitar? Donde no existe. Y si ustedes ven aquí el denominador, si yo aquí sustituyo 0, la derivada no existe. Entonces, x igual a 0 es otro punto crítico. Razón de esto, porque no existe f' evaluado en 0. Entonces, cuando yo ya tenía los puntos críticos, yo les decía a ustedes, bueno, vamos a crear una recta y sobre la recta vamos a colocar los puntos críticos que conseguimos. ¿Cuál conseguimos por acá? Conseguimos al número menos 2. ¿Cuál conseguimos por acá? Conseguimos al número 0. ¿Cuál conseguimos por acá? El número 2. Por supuesto, esto sigue extendido para acá hasta más infinito y esto sigue extendido acá hasta menos infinito. Entonces aquí tenemos un intervalo 1, un intervalo 2, un intervalo 3 y un intervalo 4. El intervalo 1 yo lo puedo establecer desde menos infinito, menor que x, menor que menos 2. Este que está acá va a ser el x mayor que menos 2 y menor que 0. Este que está acá va a ser mayor que 0 y menor que 2. Y este que está acá va a ser mayor que 2 y menor que más infinito. Recuerden que los intervalos que ustedes tienen aquí se hallan después de que ustedes tienen los puntos críticos. Y que esos intervalos siempre tienen que ser abiertos. Ahora, en el primer intervalo, este que está aquí, el segundo, tercer y cuarto, voy a coger unos números que yo llamaba valores de prueba. Números de prueba. Por ejemplo, antes del menos 2 yo puedo coger por aquí 1.
Y ustedes dirán, ¿cuál profesor? El que ustedes quieran, pero que esté a la izquierda. Yo voy a escoger el menos 3. Entre menos 2 y 0 voy a escoger otro. ¿Cuál puedo escoger? Bueno, yo voy a escoger aquí el menos 1. Yo puedo inclusive escoger aquí un número decimal. Entre 0 y 2 voy a escoger otro por aquí, voy a escoger el 1. Y entre 2 y infinito voy a escoger otro, voy a escoger el 3. Y ustedes dirán, ¿podré escoger 4, 5, 6, pi? Sí, lo que ustedes quieran. Ya con esto, ustedes decían, ahora voy a formar una tabla. Porque con la tabla yo voy a hacer el análisis de la función. Entonces, esa tabla que va a tener, en primer lugar aquí va a tener los intervalos. En segundo lugar aquí va a tener los valores de prueba. En tercer lugar por aquí va a tener a la función derivada. ¿Para qué? Para ver el signo que ella tiene. Después voy a colocar aquí a la función y por último voy a colocar aquí los extremos. ¿Qué son los extremos? Si es máximo o es mínimo. Entonces yo vengo y voy a trazar desde aquí una línea para poder crear mi tabla. Aquí me van a disculpar que no me alcanzó, pero lo vamos a arreglar. Vamos a quitar esto y vamos a poner un poquitico más pequeño para que quede bien específico, es decir, f' de x. Aquí se pasó, no importa. Entonces ahora yo voy a establecer los intervalos que yo necesito. Voy a tener un primer intervalo, lo voy a hacer un poquitico más grande aquí, y vamos a llegar hasta aquí. Intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3. ¿Cuántos eran? 4 intervalos. Intervalo 4. Ya cuando estoy aquí, entonces yo formo mi tabla. Trazo una vertical. Aquí van a estar los intervalos. Aquí van a estar los valores de prueba. Aquí va a estar el signo de la derivada. Aquí va a estar la función. Y en esta parte que yo tengo acá, que es la última, que la hice de esta manera, voy a colocar los extremos. Entonces vamos a escribir los intervalos. El primero que obtuvimos fue menos infinito menor que x menor que menos 2. El otro que obtuvimos fue menos 2 menor que x menor que 0. El otro que obtuvimos fue 0 menor que x menor que 2. Y el otro que obtuvimos fue 2 menor que x menor que infinito. Los valores de prueba fueron los números que nosotros escogimos dentro de los intervalos. El primero que nosotros escogimos fue menos 3. El segundo que nosotros escogimos fue menos 1. El tercero que nosotros escogimos fue 1. Y el último era 3. Pero si ustedes quieren poner otro número ahí, eso queda a criterio de ustedes. Ahora vamos a analizar aquí los signos. Para poder analizar los signos, yo me voy acá y digo, yo voy a copiar la derivada de la función, la primera. Y la primera derivada que me dio fue esto. Pero cuando nosotros trabajamos, llegamos hasta aquí. Es decir, que en otras palabras, yo puedo trabajar con la función derivada. Es decir, con esta que está acá o con esta que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros venimos y decimos, voy a copiar a la función derivada. Entonces, la función derivada era f' de x igual. Era 3x elevado a la 4 menos 48 dividido entre x al cuadrado. Voy a volver a insistir, yo puedo trabajar con esta o puedo trabajar con esta ya aquí factorizada en función de lo que me está quedando, ¿ok? Cualquiera de las dos es válida. Perdón, aquí era. Sí, estamos bien.
Entonces lo primero que voy a hacer yo aquí es sustituir los valores de prueba. F' en el primer valor de prueba, que es menos 3. Este menos 3 que está aquí es el que está aquí, mírenlo. Entonces yo saco las cuentas aquí y me queda 3 que multiplica menos 3 elevado a la 4 menos 48. Todo dividido entre menos 3 elevado al cuadrado. Aquí, más que el valor, yo lo que necesito saber es el signo. Lo voy a seguir por acá. Quiere decir que f' de menos 3 va a ser igual. 3 negativo elevado a la 4, que es par, me queda 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, y 81 por 3 me da 243. A eso yo le resto el 48, y a eso yo lo divido entre 3 al cuadrado, que es 9. Arriba eso me da 195, y abajo me queda 9. Y si ustedes ven este cociente, ese cociente es positivo. Como es positivo, entonces ustedes dicen el signo de la derivada aquí, el signo de la derivada aquí es positivo. Ahora me voy con x igual a menos 1. Entonces ustedes dicen, ¿qué tengo que sustituir ahora? F evaluada en menos 1. Entonces me queda 3 por menos 1 a la 4, menos 48, todo dividido entre menos 1 elevado al cuadrado. Menos 1 elevado a una potencia par es 1, por 3 es 3. Y menos 48 más 3 me queda menos 45. Menos 1 a la 2 es 1. Y menos 45 entre 1, eso es un número negativo. Quiere decir que aquí el signo de la segunda derivada, ustedes lo colocan negativo. Voy ahora con x igual a 1. Si yo ahora voy a evaluar la función derivada, pero ahora en 1, ¿sí? 3 elevado a 4 parece que 81, creo ¿Dónde? yo. Ahí arriba. ¿Sí? ¿Y 81 por 3 cuánto es? Ahí sí. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Entonces al evaluar en 1 me queda que esto es 3 por 1 elevado a la 4 menos 48, todo dividido entre 1 al cuadrado. Eso me sigue dando menos 45 y eso es menor que 0. Quiere decir que aquí yo vuelvo a colocar aquí negativo. Es decir que en este intervalo es negativo, la segunda derivada. Me falta un solo valor. Y ese otro valor que está aquí es f' evaluado en el número 3. Eso es igual. Aquí no me alcanza, lo voy a hacer por aquí. Y disculpen, coloco un asterisco acá y coloco el asterisco acá para seguir mis cuentas. Entonces me queda 3 por 3 elevado a la 4 menos 48 sobre 3 elevado al cuadrado. Ya habíamos visto que esto es 243, ya habíamos visto que esto era 48 y esto me da como resultado 195 sobre 9 y ese es positivo. Como ese es positivo, entonces la primera derivada aquí me está dando negativo. Perdón, positiva. Porque este me dio positivo. Ahora, ya cuando tengo el cuadro, yo tengo que llenar estos cuadritos que están acá. Entonces yo veo acá. Si la derivada es mayor que 0 es porque ella es positiva. Entonces la función crece. Pero si la derivada es menor que 0 es porque es negativa, decrece. Entonces ustedes se van al cuadro y dicen, bueno, aquí está apareciendo de que es positiva. Entonces la función crece. Negativa, decrece. No me cabe. Negativa, sigue decreciendo.
A la broma, escribí un disparate aquí. Decrece. Positiva, crece. ¿Qué me falta aquí? Los extremos. Ah, pero ustedes vienen y se ubican en la expresión esta y dice, pongan mucha atención. Si esta derivada está pasando de más a menos, de un intervalo a otro, entonces la función tiene un máximo. De más a menos. Entonces yo me voy aquí. Si ustedes pueden observar aquí, esto está pasando de más, está pasando a menos, de este intervalo a este intervalo, de más a menos. Quiere decir que la función aquí, f de x, va a tener un máximo. Lo que me falta es el valor de x, pero x va a ser el valor común por el cual está pasando el intervalo a otro, es decir, aquí. Entonces ustedes dicen acá en menos 2. Una forma de poder verlo es aquí. Aquí está el menos 2, mírenlo. Y aquí está pasando de un intervalo que es positivo a otro intervalo donde es negativo. Estoy hablando de la derivada. Ahora, si pasa de menos a menos, aquí dice, si no cambia, no tiene nada. Entonces, aquí está menos, aquí sigue siendo menos, entonces aquí no pasa nada. Pero cuando pasa de menos a más, aquí ya no hay máximo, sino que hay un mínimo. ¿En qué valor? En el valor x igual el valor común que está aquí. Ese valor común es este que está aquí y este que está aquí entre los dos intervalos, en 2. Entonces nosotros podemos escribir aquí la conclusión. ¿Cuál es la conclusión que vamos a escribir? De que la función f de x, 2 puntos, crece en, y escribimos los intervalos. El primer intervalo es entre menos infinito y menos 2. El segundo intervalo donde la función está creciendo es entre 2 e infinito. ¿Ok? El tercer intervalo, perdón, tenemos que analizar ahora dónde decrece. Y ella está decreciendo ¿en dónde? Entre menos 2 y 0. Y también está decreciendo entre 0 y 2. Ahora, la función f de x tiene un máximo. Entonces vamos a ver aquí, ¿dónde está el máximo? En x igual a menos 2. Entonces ustedes dicen, va a tener un máximo en el punto menos 2, f evaluado, ya va, f evaluado en menos 2. ¿Por qué? Porque yo tengo que conseguir el punto. Y va a tener un mínimo en 2, f evaluado en 2. Y hasta aquí llega el problema. Es decir, que yo les pudiera colocar un problema en el parcial y decirle, dada la siguiente función, escoger del siguiente grupo de respuestas dónde hay máximo y dónde hay mínimo, dónde crece y dónde decrece. Entonces ustedes tienen que sacar las cuentas, o si ustedes prefieren pueden hacer un gráfico para verlo. Ahí les voy a dejar a ustedes apertura. Ahora, vamos a hacer el gráfico de la función para que se den cuenta y lo podamos constatar utilizando una hojita de GeoGebra. Ok, nos vamos a la aplicación, me voy a la entrada y en la entrada voy a escribir la función tal cual como está. Y resulta que la función es x que está elevado a la 3. Pero a eso yo le tengo que restar, le tengo que sumar. Le tengo que sumar un cociente. Y el cociente era 48 partido entre x. Bueno, ustedes dicen, ¿dónde está la función? Ahí está la función.
Vamos a cambiar los ejes para que me salgan mejor. ¿Ok? Vamos a cambiar la relación de los ejes. No, por aquí no me sirve. Vamos a cambiar la relación de los ejes por aquí. Ah, quedó muy... Así no me sirve. Vamos a ver si lo podemos hacer por aquí. Yo creo que aquí lo podemos hacer. La distancia, vamos a ver la distancia. No, aquí está bien. Tiene que haber alguna manera de que nosotros, veamos, de que nosotros podamos... Ah, ya, aquí. Oh, no. Ok, aquí. Vamos a ver. No, aquí no. Tampoco. Tampoco. Ya va, que lo que estoy es tratando de que podamos ver los ejes. Vamos a ponerlo 1 a 5 a ver. Ah, te ve mejor, ¿verdad? Vamos a bajarle un poquito mejor. Vamos a poner 1 a 10. Aquí está. No, más chiquitico. 1 a 50, como habíamos dicho. Miren. Ok, aquí está la función, miren. Esta que está acá es la función, miren. Aquí está. Ahora sobre ella voy a colocar puntos especiales. Y los puntos especiales que me están dando, mírenlo, son este y este. Es decir, que B vale esto y que C vale esto. Entonces observen. De menos infinito hasta 2, miren, la función va creciendo. Perdón, menos 2. Cuando va de menos 2 hacia abajo, la función va decreciendo. ¿Qué existe en el punto menos 2? Un máximo, porque es la máxima altura de la función. Ahora vamos a la otra parte de la función. La función dice que está decreciendo cuando va desde 0 en X, ¿no? Desde 0 y llega hasta 2, decrece, miren, va decreciendo. Y luego cuando empieza en 2 y se va a infinito, la función comienza a crecer. Y en este punto de acá hay un mínimo. Ahora, bueno, no, vamos a pasar mejor a la otra parte. Volvamos a nuestra hoja donde estamos trabajando. Bueno, vamos a trabajar. No, tengo que trabajar más grande. Jóvenes, discúlpenme, pero no puedo escribir ahí. Me gusta más trabajar aquí, me cansa mucho la vista. Vamos ahora a analizar otra propiedad de la que estábamos estudiando, que se llama la concavidad de una función. Y la vamos a subrayar. Para eso nosotros tenemos que recordar que si yo tengo una función y yo la derivo 2 veces, y esa función x es positiva para todo valor de x que pertenece a un intervalo, recuerden que este intervalo ustedes lo consiguen. Voy a colocar i por acá, intervalo. ¿Y cómo se consigue? Primero hay que hallar los puntos críticos. Entonces, si la segunda derivada de una función es positiva, para todos los valores que están en el intervalo, entonces la función f de x va a ser cóncava o va a presentar una concavidad hacia arriba. Eso se señala así, escribiendo C y una flechita hacia arriba. ¿Ok? Y eso va a ser en todo I. Ahora, si yo tengo la derivada de la función en X, ya voy a arreglar eso que está feo. Y esto va a ser menor que 0 para todo X que pertenece a I. Entonces,
la función f de x va a ser con una concavidad, pero esta vez la concavidad señalada hacia abajo en y. Déjenme borrar esto para arreglarlo bien, que está muy feo. Entonces aquí, así. C con rayita hacia arriba, flechita, significa cóncava hacia arriba. Y C con la flechita señalando hacia abajo, significa cóncava hacia abajo. Pero voy a hacer una salvedad aquí, con respecto a esto que estamos viendo ahorita. Y es lo siguiente. Supongamos que yo tengo dos sistemas referenciales. Voy a escribir por aquí el eje X y voy por aquí a dibujar otro eje X. Aquí voy a dibujar un eje Y y aquí voy a dibujar otro eje Y. Y los vamos a identificar. Ya sabemos que este es el eje Y, este es el eje Y, este es el eje X y este es el eje X. Y ahora voy a escribir algunas funciones. Resulta que se puede presentar una función así, miren. Y esto tiene concavidad hacia arriba. Y ustedes dicen, profesor, pero no está completa. No importa, porque la curva está señalando hacia arriba. También se puede presentar de esta manera. Así, por pedacitos. O se puede presentar completa, así. Aquí la concavidad hacia arriba y aquí también la concavidad hacia arriba. ¿Qué pasa cuando es hacia abajo? Hacia abajo se puede presentar de que él sea así y llegue hasta aquí. Y este es cóncavo hacia abajo, porque la curva está señalando hacia abajo. También se puede presentar el caso que no sea así, sino que, por ejemplo, sea así. Y aquí la concavidad también es hacia abajo. O que se presente de esta manera y aquí se ve que la concavidad es hacia abajo. Entonces, para hacer eso necesitamos hacer un ejemplo. Entonces, yo les puedo decir en este ejemplo, yo les voy a dar una función g y esa función g va a ser igual a x elevado a la 5 elevado, x elevado a la 5 tercios y x elevado a la 2 tercios. Y vamos a analizar aquí la concavidad. Es decir, dónde abre hacia arriba, dónde abre hacia abajo. ¿Ok? Denme un minutito para tomar un poquito de agua. Cuando estoy acá, resulta que la concavidad me dice que tengo que hallar la segunda derivada. Entonces vamos a hallarla. Entonces me va a quedar aquí. G' de X va a ser igual X elevado a la 5 sobre 3 y lo voy a derivar. Y aquí X elevado a la 2 sobre 3 y lo voy a derivar. Lo voy a hacer bastante grande para que no tengamos problemas con esto. Quiere decir que G' de X va a ser igual. Aquí aplico la regla de la potencia y me queda 5 sobre 3 por X elevado a la 5 sobre 3 y le resto 1. Menos 2 sobre 3 y aquí X elevado a la 2 sobre 3 y le resto 1. Sacamos las cuentas y me queda que G' de X va a ser igual 5 sobre 3 X 5 tercios menos 1, eso es 2 tercios. Menos 2 sobre 3 X. 2 tercios menos 1, eso es menos 1 tercio. Cuando estoy aquí, yo tengo que volver a derivar. Entonces yo escribo acá, derivamos
nuevamente. Al derivar nuevamente, me va a quedar que G segunda derivada de X o G'' va a ser igual. Aquí aplico la regla del múltiplo constante y me queda 5 sobre 3 paréntesis X elevado a la 2 dividido por 3 y esto lo tengo que volver a derivar. Menos múltiplo constante paréntesis X elevado a la menos 1 sobre 3 y esto lo vuelvo a derivar. Sacamos las cuentas. Me queda que G segunda de X va a ser igual 5 sobre 3. Vuelvo a aplicar aquí la regla de la potencia y me queda 2 sobre 3 por X elevado a la 2/3 y le resto la unidad. Menos 2 sobre 3, que es este, multiplicado por la potencia, que es menos 1 sobre 3. Y todo eso multiplicado por el X elevado a la menos 1 sobre 3 y le resto la unidad. Finalmente me queda que G segunda de X es igual. 5 por 2 es 10. Y 3 por 3 es 9. Y aquí me queda X elevado. 2/3 menos 1 es menos 1/3. Este menos con este menos me queda positivo. Aquí me queda 2. Aquí me queda 9. Y aquí me queda menos 1/3 menos 1, menos 4/3. Cuando estoy aquí voy a factorizar. Y digo voy a factorizar. Entonces yo digo acá que G'' de X, que es la segunda derivada, va a ser igual a 2 partido en 9, que va a multiplicar. Aquí me queda 5, porque 2 por 5 es 10. Y este X elevado a la 1/3 la voy a escribir abajo como X elevado a la 1 sobre 3. Vamos a escribirlo mejor. Está muy feo aquí. Este queda como X elevado a la 1 partido en 3. Más, como el 2/9 lo saqué factor común, aquí lo que me queda es 1. Y todo eso va a estar dividido entre X, pero como está menos 4/3, al escribirlo abajo ese me va a quedar entonces 4/3. Aquí, ¿qué voy a hacer? Bueno, ahora voy a multiplicar este por este, este por este, este por este, y sacamos las cuentas. Entonces me está quedando aquí que G'' de X es igual 2 sobre 9, paréntesis. Voy a escribir una línea de fracción. Voy a cerrar aquí esto. Entonces aquí me queda X, que está elevado a la 1/3 y le sumo 4/3. Porque cuando le multiplico elementos de igual base, coloco la misma base, sumo los exponentes. Aquí me queda 5X elevado a la 4/3. Y aquí me queda X elevado a la 1/3. Cuando estoy aquí voy a volver a factorizar. ¿Y cómo factorizamos? Entre 4/3 y 1/3 saco X a la 1/3. Entonces yo digo por acá que G'' de X va a ser igual. Y lo vamos viendo. Aquí tengo 2 sobre 9. Entonces escribo 2 sobre 9. Que va a multiplicar a X a la 1/3. Factor común. Entonces aquí me está quedando 5 por X a la 1 más 1. Y todo esto va a estar dividido
todo esto va a estar dividido por x elevado, ¿cuánto me dio abajo? 1/3 más 4/3 son 5/3. Voy a quitar este para arreglarlo mejor. De tal manera que aquí me quede así. Ustedes dirán, profesor, ¿para qué está haciendo todo esto? Para escribirlo de una manera sencilla y poder hallar los puntos críticos. Ahora, si nosotros vemos este término que está aquí, yo lo puedo escribir abajo porque tienen la misma base. Es decir, que puedo escribir aquí g' de x, que va a ser igual a 2 partido en 9. Voy a escribir aquí 5x, voy a escribir 1, y aquí voy a escribir x elevado a la 5/3 y le resto 1/3. ¿Cuál? El que está aquí. Ya finalmente aquí yo puedo conseguir ya la función final derivada de orden 2, que va a valer 2 sobre 9, que multiplica a 5x más 1 y que está dividido por x elevado 5/3 menos 1/3 son 4/3. Y resulta que esto que está acá ya es la segunda derivada. Ahora, aquí en esta segunda derivada, yo tengo que determinar los puntos críticos. Los puntos críticos es donde se anula o no existe la derivada. Entonces yo digo, bueno, según lo que acabamos de ver, g' de x tiene que ser 0. Y eso ocurre si y solo si 2 sobre 9 por 5x más 1 sobre x elevado a la 4/3, esto es 1, es igual a 0. Voy a dividir toda esta expresión por 2/9. Ya va. Por 2/9. Eso lo voy a dividir con la finalidad de eliminar esto. De tal manera que lo que me va a quedar a mí como estudio va a ser 5x más 1 dividido entre x elevado a la 4/3 igual a 0. Ahora yo vengo y les pregunto, si yo hago 5x más 1 igual a 0, eso va a implicar de que x sea igual a menos 1/5. Quiere decir que ya aquí conseguí mi primer punto crítico. Habrán otros puntos críticos, claro, aquí. Porque resulta que si x es igual a 0, aquí se presenta una indefinición. No existe la derivada. Y cuando no existe la derivada, ese también se considera como un punto crítico. Ya teniendo esos dos puntos, yo puedo decir que trazo mi recta real y voy a ubicar los valores que obtuve. ¿Cuál fue el primer valor que obtuve aquí? Este, el menos 1 dividido por 5. Después que obtuve el 0, ¿obtuve otro? No. Quiere decir que ahora yo puedo establecer mis intervalos. El intervalo de arriba va a ser de menos infinito menor que x menor que menos 1/5. El segundo aquí va a ser los x mayores que menos 1 sobre 5 y menores que 0. Y este último que está acá, los x mayores que 0 y menores que más infinito. Recuerden que el procedimiento aquí ahora es que ustedes van a buscar los valores de prueba. Un valor que esté a la izquierda de menos 1/5. Ustedes escogen un número que sea fácil de trabajar. Por ejemplo, ¿qué tal si yo escojo por aquí el menos 1? A lo mejor está un poquito más allá, pero es para que lo sepamos. Entre menos 1 y 0 yo tengo que buscar 1. Voy a buscar por acá, por ejemplo, el menos 1 sobre 10. ¿Por qué? Porque al ser el denominador más grande, este valor está más cerca del 0.
Y al ser más pequeño, está más alejado. Entre 0 e infinito positivo puedo escoger otro. ¿Cuál pudiera escoger? Por ejemplo, el 1. Entonces aquí voy a tener el x igual a menos 1. Aquí voy a tener el x igual a menos 1 sobre 10. Y aquí voy a tener el x igual a 1. Estos son los valores de prueba. Ya teniendo todo eso, voy a crear mi tabla. Entonces, ¿qué va de primero? Los intervalos. ¿Qué va después? Los valores de prueba. ¿Qué va después? Lo voy a escribir. El signo. ¿De quién? De la segunda derivada de la función. ¿Y qué va después? La función para ver si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Yo vengo y trazo una línea acá. Y trazo otra línea acá. Esta no la voy a trazar. Porque siempre me topa eso. Entonces aquí coloco mi primer intervalo. Aquí coloco mi segundo intervalo. Y aquí coloco mi tercer intervalo. Entonces, vamos a cerrarlo aquí. Vamos a cerrarlo aquí. Vamos a cerrarlo aquí. No, vamos a ponerlo un poquito más alejado. Aquí. Vamos a poner mi signo aquí. Y por último aquí, vamos a ponerlo hasta aquí. Y aquí vamos a decir si la función es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, etcétera, etcétera. Escribimos nuestro primer intervalo aquí. Y resulta que el primer intervalo nosotros dijimos que es menos infinito, menor que x, menor que menos un quinto. El segundo intervalo, menos un quinto, menor que x y menor que 0. El tercer intervalo, 0, menor que x y menor que más infinito. Los valores de prueba, dijimos que era x igual a menos 1, que es este, x igual a menos 1 partido en 10, que es este, y x igual a 1. Y ahora vamos con los signos. ¿Cómo se determinan los signos? Tenemos que hacer los cálculos. Vamos a hacer el cálculo del primero. Resulta que la segunda derivada que yo voy a utilizar aquí, la función la tenemos que buscar. Y resulta que la segunda derivada me dio esto. Pero como este es 2 novenos, yo dividí por 2 novenos, solo voy a considerar lo que está dentro, es decir, esto. Entonces yo digo por acá que esto es 5x más 1, todo dividido, y fíjense que abajo tengo x elevado a la 4 tercios. Pero x elevado a la 4 tercios es lo mismo que escribir la raíz cúbica de x elevado a la 4. Ya cuando tengo esto, entonces yo voy a reemplazar. ¿Cuál es el primer número que tengo? Menos 1. Este menos 1 es el que está aquí. Entonces esto me da como resultado 5 menos 1 más 1 raíz cúbica de menos 1 elevado a la 4. ¿Cuánto me da arriba esta expresión? Menos 4. ¿Cuánto me da abajo aquí? 1. Y menos 4 entre 1, eso es negativo. Quiere decir que aquí el signo de la derivada es negativo. Voy con el otro valor. Entonces digo, ahora voy a sustituir en la segunda derivada el valor de 1 partido en 10. Quiere decir que esto me queda 5 por menos 1 sobre 10 más 1 sobre la raíz cúbica de ¿quién? De menos 1 partido en 10 elevado a la 4. Esto es facilito porque 5 por 1 sobre 10, quinta es 1, quinta es 2, me queda menos 1 sobre 2. A eso le sumo 1. Y todo dividido. Menos 1 a la 4 es 1 y raíz cúbica es 1. Y raíz cúbica de 10 a la 4 es lo mismo que 10 raíz
cúbica de 10. Y resulta que todo esto que está acá es positivo. Y todo esto que está acá, cuando a uno le quito la mitad, es positivo. Y positivo entre positivo quiere decir que esto es positivo. Entonces ustedes dicen, entonces aquí este es positivo. Por último, cuando evalúo en 1, entonces yo digo, bueno, yo ahora tomo la función segunda derivada, lo evalúo en 1. Eso es 5 por 1 más 1. Y abajo me queda la raíz cúbica de 1 elevado a la 4. ¿Cuánto me da arriba? 6. ¿Cuánto me da abajo? 1. Y eso como es positivo. Quiere decir que aquí el signo de la segunda derivada, ustedes lo escriben positivo. Ya cuando aquí es negativo, positivo, positivo, me voy a ver la propiedad. Y la propiedad dice lo siguiente. Que si la segunda derivada es positiva, la función tiene una concavidad arriba. Y que si la segunda derivada es negativa, la función es cóncava hacia abajo, en el intervalo. ¿Cuál intervalo? El que ustedes consiguieron. Entonces, en el primer intervalo, quiere decir aquí que la concavidad de la función es hacia abajo, que la concavidad de la función es hacia arriba y que la concavidad aquí sigue siendo hacia arriba. Ahora, el único cambio de signo que se da es aquí y aquí. Entonces, como aquí está cambiando de menos a más, entonces, pero con la segunda derivada les voy a mostrar algo. Si la segunda derivada está cambiando de más a menos, ¿ok? De más a menos o de menos a más, entonces en x igual c existe un punto que se llama inflexión. Un punto que nosotros lo vamos a llamar punto de inflexión. Quiere decir que aquí, observen, está pasando de menos a más. Y el valor común que hay entre ellos dos es en este intervalo y este intervalo es este. Porque está cambiando de menos a más. De más a más no pasa nada. Pero como cambia de menos a más, entonces ese punto es un punto de inflexión. Entonces, el punto de inflexión es 2 puntos, menos 1/5 y la función evaluada en menos 1/5. ¿Ok? Ahora vamos a hacer el gráfico de la función para que lo vean y dejamos la clase hasta aquí. Voy a borrar esto. Sobre esto vamos a colocar esto en blanco y vamos a escribir la función. Recuerden que la función que nosotros habíamos visto era x elevado a la... Ya va, que se me olvidó. X elevado a la 5 partido en 3. Y a eso yo le restaba x elevado a la 2 partido en 3. Miren la función. Entonces ustedes dirán, profesor, pero ¿cómo es la concavidad aquí? Miren, yo voy a colocar aquí un punto especial. Y los únicos puntos especiales que me están dando esto. Este lo voy a eliminar. Y este lo voy a eliminar. No, lo voy a dejar allí. Ustedes dirán, profesor, ¿y este b que está aquí qué es? Este es un extremo, este es el mínimo de la función. Lo voy a quitar. Porque 0 nos dio un punto crítico, pero nos falta otro que es el menos 1/5. Bueno, lo voy a construir. Entonces digo 1 dividido entre 5. Igual, me da 0,2. Pero a esto le voy a poner un signo menos adelante, porque era negativo. Esto me da un punto A. Quiere decir que yo puedo tomar ahora a la función
F, y yo la voy a evaluar en el punto A. Es decir, que aquí voy a escribir A. Y cuando yo hago eso me da la imagen. Es decir, que ahora yo puedo crear un punto en coordenadas AB, donde es un quinto, mírenlo. Entonces yo digo acá, bueno, voy a crear una coordenada y le voy a colocar A. Ya va. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy a borrar aquí. Voy a colocar el intervalo aquí y voy a colocar aquí A, B. Y si ustedes ven el A, B, aquí está, mírenlo. Me lo voy a llevar para acá. Recuerden que 0,2 negativo, aquí está, ¿ves? Es un quinto. Entonces ustedes dicen, profe, pero yo no veo aquí la concavidad. Está muy recto. Por eso es necesario que ustedes utilicen la propiedad. Pero les voy a mostrar algo a mano alzada, ya para terminar. Voy a hacer esta gráfica medio extraña aquí, pero para que vean. Como si fuera una paralela. Resulta que esta línea que está aquí debería ser un poquito más curva, así. Está muy fea. Así. Y resulta que ahora ella llega a un punto aquí. Este punto aquí es este. Que vale un quinto negativo. Pero si ustedes ven, ahora la función, cuando está aquí, hace esto. Lo que es que no se ve. Y aquí llega aquí. Y ahora, cuando ella llega aquí, que es este, hace esto. Entonces, si ustedes pueden visualizar aquí, desde aquí hasta aquí, la concavidad es muy suavecita, pero es hacia abajo, porque la curva está apuntando hacia abajo. De aquí para acá es muy suavecito, pero la curva tiene una concavidad hacia arriba. Y aquí sí claramente me queda la concavidad que es hacia arriba. Concavidad arriba y concavidad abajo. Y este que está acá, que está aquí, ese es mi punto de inflexión. Y ustedes dicen, ¿cuál es el punto de inflexión? Donde la concavidad estaba abajo y luego ahora la concavidad estaba arriba. Y eso es lo que se verifica en el resumen a la ya. Eso es lo que se verifica en el resumen de lo que nosotros estábamos construyendo acá. Dos concavidades hacia arriba y una concavidad hacia abajo.